La tierra aún estaba cubierta por las sombras de la caída. El Edén había sido sellado, y el dolor de haber perdido la presencia de Dios aún ardía en el corazón de Adán y Eva. Fue en este escenario de culpa y esperanza que nació el primer ser humano del mundo, Caín. Pero lo que parecía ser el inicio de la restauración se convertiría trágicamente en el comienzo del derramamiento de sangre. ¿Quién fue Caín en la Biblia? ¿Por qué mató a su hermano Abel? Y lo más importante, ¿qué revela esta historia sobre nuestra propia naturaleza hoy? Prepárate para sumergirte en una narrativa sombría, profunda y reveladora. En este video, descubrirás cómo el pecado se desarrolla silenciosamente, cómo se disfraza de religiosidad y cómo la historia de Caín y Abel continúa repitiéndose todos los días en decisiones, emociones y actitudes. Caín no fue solo el primer hijo de la humanidad, fue el símbolo inicial de la esperanza de redención. Después del pecado original, Dios hizo una promesa enigmática y poderosa en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo se convirtió en la primera profecía mesiánica de la Biblia, y muchos estudiosos creen que Eva, al dar a luz a Caín, pensaba estar presenciando el cumplimiento de esa promesa. «He adquirido un varón con la ayuda del Señor», dijo Eva, como si dijera, «Este es el Salvador». Pero esa expectativa se desvaneció rápidamente. Aquel que vino al mundo como un posible redentor se convertiría en el primer asesino de la historia bíblica. El nacimiento de Caín está, por lo tanto, cargado de significado espiritual y psicológico. Nace bajo la tensión entre la promesa y el pecado, entre la esperanza y la caída. Lleva en sí la imagen de Dios, pero ya pisa un suelo maldito. Su nombre, su papel y su existencia abren camino a una de las historias más oscuras y reveladoras de las Escrituras. Y así comienza el drama de la humanidad. Un corazón corrompido, un alma dividida entre la luz de la promesa y las tinieblas del orgullo. Lo que se esperaba que fuera redención se convirtió en tragedia. La historia de Caín y Abel se desarrolla en un mundo que ya no era el mismo. El Edén se había perdido. La tierra que antes producía con abundancia, ahora exigía sudor, esfuerzo y enfrentaba la maldición del pecado. La relación entre el hombre y Dios se había roto, y la humanidad ahora caminaba sobre un suelo contaminado por la desobediencia. Ese mundo post-caída, descrito en el capítulo 4 de Génesis, es el escenario donde la naturaleza humana comienza a revelarse sin máscaras. Aún no había ciudades, gobiernos ni leyes escritas. Solo una familia y un corazón ya corrompido por el pecado. Este escenario muestra que el mal no necesita grandes estructuras para manifestarse. Nace en lo íntimo, crece en silencio y se revela cuando menos lo esperamos. Caín y Abel fueron criados fuera del paraíso, pero aún llevaban la imagen y semejanza de Dios. El mundo a su alrededor, sin embargo, ya mostraba signos de desequilibrio, dolor, sufrimiento, frustración. Todo lo que antes era perfecto, ahora estaba imperfecto. Todo lo que antes era armonía, ahora estaba dividido. El suelo de la tierra estaba maldito, pero más que eso, el suelo del corazón humano ya estaba herido. Este ambiente de ruptura espiritual, emocional y física formó la base de la primera generación de la humanidad. Un lugar donde la adoración aún existía, pero ya mezclada con ego, vanidad y orgullo. El suelo externo reflejaba el suelo interno. Y es en este mundo oscuro y tenso que nace la primera historia de celos, envidia y asesinato en la Biblia. Una narrativa que no habla solo de dos hermanos, sino de todos nosotros. Porque aún hoy, incluso después de milenios, el mundo sigue siendo post-caída y el pecado sigue a la puerta, esperando una brecha para entrar. Nacieron de la misma madre, crecieron bajo el mismo techo, heredaron el mismo legado espiritual, pero ante Dios siguieron caminos opuestos. Caín y Abel, los dos primeros hijos de Adán y Eva, representan más que hermanos con ocupaciones diferentes. Representan dos actitudes espirituales contrastantes,
Dos tipos de corazón, dos formas de acercarse al Creador. Caín era labrador, hombre de la tierra. Abel, pastor de ovejas. Ambos conocían la práctica de la adoración. Ambos trajeron ofrendas al Señor. Pero mientras Caín trajo algo del fruto de la tierra, Abel ofreció las primicias y la grasa del rebaño, lo mejor que tenía. El gesto de Abel llevaba reverencia, entrega y fe. La diferencia no estaba en la ofrenda en sí, sino en el corazón detrás de ella. La Biblia no oculta este contraste. En Hebreos 11:4 está escrito: Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Caín se acercó a Dios, pero sin quebrantamiento. Abel se acercó con fe y humildad. Caín realizó un culto mecánico. Abel ofreció su devoción más sincera. Y el cielo respondió. Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero rechazó a Caín y la suya. Aquí vemos un principio eterno. Dios no acepta el exterior sin el interior. No se agrada de rituales vacíos. Él ve el corazón, no solo la acción. Caín se sintió rechazado, pero no buscó arrepentimiento. Su revuelta no fue contra sí mismo, sino contra Dios y contra aquel que había hecho todo bien. Y así, el abismo entre los dos hermanos creció. Abel representa la fe verdadera, la obediencia silenciosa, la adoración genuina. Caín representa el culto vacío, el orgullo herido, la religiosidad sin arrepentimiento. Dos hermanos, dos altares, dos caminos, dos destinos. Y la pregunta que resuena hasta hoy es, ¿de cuál de los dos nos hemos acercado a Dios? La primera ofrenda, un altar, dos sacrificios, una elección divina. El momento es solemne. Por primera vez en la historia de la humanidad, dos hombres se acercan a Dios con algo en sus manos. Se erige un altar. La adoración ocurre. El cielo observa. Y el corazón es revelado. Caín y Abel traen sus ofrendas al Señor. A primera vista, todo parece adecuado. Ambos reconocen la necesidad de adorar. Ambos se esfuerzan por ofrecer algo. Pero la Biblia deja claro, Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Génesis 4:4-5. ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué hace que una ofrenda sea aceptada y otra rechazada? La respuesta no está solamente en el contenido físico de la ofrenda, sino en la motivación del que la presenta. Caín ofreció del fruto de la tierra, pero no de las primicias. Su gesto pareció casual, quizás mecánico, un ritual vacío. Abel, por otro lado, trajo las primicias de su rebaño y la grasa, lo mejor, lo más precioso, lo más sagrado. Abel no estaba solo entregando algo, se estaba entregando a sí mismo. La ofrenda fue el reflejo del corazón. Mientras Caín actuó por obligación, Abel actuó por fe. Mientras uno intentaba agradar a Dios con esfuerzo humano, el otro confiaba en Dios con reverencia y devoción. Y ante esos dos sacrificios, Dios tomó una decisión. Aceptó el que venía con fe y rechazó el que venía sin entrega. Este es uno de los momentos más teológicos y simbólicos de toda la Biblia. Señala lo que más tarde sería revelado en Cristo. No son los actos externos los que justifican al hombre, sino la fe sincera que lo conecta con el Creador. Aquel altar erigido por los dos hermanos no era solo un lugar de culto, era un espejo del alma, un tribunal del corazón. Y hasta hoy toda adoración es juzgada en ese mismo altar invisible. Dios no mira nuestras manos antes de mirar nuestro interior. ¿Qué estás colocando delante de Dios? ¿Algo mecánico o algo lleno de fe? El altar sigue en pie, y el cielo aún escoge entre el sacrificio verdadero y la apariencia de devoción. El rechazo divino, cuando Dios dice no. Pocas cosas son tan difíciles para el corazón humano como ser rechazado. Y cuando ese rechazo viene de Dios, el dolor se hace aún más profundo. No por falta de amor divino, sino por la revelación de una verdad que el orgullo no quiere aceptar. Caín presentó su sacrificio, esperaba aprobación, tal vez una alabanza, tal vez una aceptación automática por haber cumplido su parte. Pero Dios, que no se impresiona con apariencias, rechazó la ofrenda, y junto con ella,
también el espíritu detrás de la acción. Ese no de Dios fue claro, directo y silenciosamente devastador. No hubo voz del cielo, ni truenos, ni condena pública. Solo una mirada que no se volvió hacia él. Un altar que quedó vacío, un corazón que no fue tocado, y el semblante de Caín cayó. En ese momento, algo se rompió, pero lo que podría haber sido un instante de arrepentimiento se convirtió en un catalizador para el odio. En lugar de buscar la razón del rechazo, Caín se hundió en resentimiento. En lugar de ajustar su corazón, se sumergió en el orgullo. El rechazo de Dios reveló lo que ya estaba escondido. Un corazón endurecido. Pero observa, Dios no rechazó a Caín de manera definitiva en ese instante. Aún lo buscó, aún habló con él, aún le dio un consejo, aún ofreció una salida. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis 4, 6-7. Este es uno de los momentos más extraordinarios de la misericordia divina. Aun siendo Dios, conociendo los pensamientos de Caín, sabiendo que mataría a su propio hermano, Dios todavía lo confronta con amor. Todavía hay tiempo de volver atrás. Pero Caín no quiso, porque el rechazo no le dolió en el espíritu, le hirió el ego. Y así comienza la escalada del pecado. Primero el orgullo, luego la envidia, después la ira, y finalmente el asesinato. Todo porque un corazón endurecido no soportó escuchar el no de Dios. Esta escena nos lleva a reflexionar. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios dice no? ¿Cuándo Él no acepta algo en nosotros? ¿Cuándo nos confronta en silencio? El no de Dios nunca es un final. Es una invitación, un llamado al arrepentimiento, una oportunidad para alinear el corazón. Pero como Caín, podemos ignorarlo o podemos cambiar. El rechazo de Dios no fue el punto final de la historia de Caín. Fue el punto de inflexión. Frente a un no divino, lo más oscuro dentro de él empezó a emerger. El orgullo herido es una de las heridas más peligrosas del alma. No porque duela más que las otras, sino porque nos ciega. En lugar de llevarnos a la humildad, nos arrastra hacia el abismo del resentimiento. Fue exactamente eso lo que le pasó a Caín. Su semblante decayó, y con él, su corazón se sumergió en la oscuridad. La Biblia dice que decayó su semblante, pero esa expresión revela mucho más que un rostro triste. Era un espejo del alma. El rostro de Caín reflejaba el peso de un corazón hinchado de orgullo, inflamado de envidia y cerrado a la corrección. No soportó ver a su hermano siendo aceptado por Dios. No porque Abel lo hubiera ofendido, sino porque Abel le revelaba una verdad incómoda, la de que su corazón estaba lejos. Y esa verdad, cuando no es recibida con humildad, se transforma en odio. El corazón de Caín se endureció. Dios lo advirtió. Le ofreció la oportunidad de empezar de nuevo. Le dijo claramente que, si hacía lo correcto, sería aceptado. Pero Caín no quiso. No quería cambiar para agradar a Dios. Quería que Dios se adaptara a su forma de ofrecer. Quería ser aceptado sin tener que rendirse. Y aquí hay una lección eterna. El pecado no nace solo de malas acciones. Brota de corazones que se niegan a cambiar. El orgullo herido de Caín se convirtió en ira. Y la ira no tratada se transformó en deseo de venganza. Y el deseo de venganza, cuando es alimentado, se convierte en crimen. Todo comenzó en el corazón. Caín se negó a mirar hacia adentro. Se negó a aceptar la corrección. Y así se abrió un abismo dentro de él. Y decidió saltar. ¿Cuántas veces nos sucede lo mismo? Cuando somos confrontados por la palabra, por la conciencia o por el Espíritu Santo, tenemos dos opciones: quebrantamiento o endurecimiento. Caín eligió la segunda y pagó el precio por ello. Incluso después de rechazar la ofrenda de Caín, Dios no le dio la espalda. Al contrario, Dios se acercó, Dios habló, Dios advirtió. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él.
Génesis 4.7. Esta frase es una de las advertencias más claras y poderosas de la Biblia. Dios le estaba diciendo a Caín y a todos nosotros que el pecado tiene un comportamiento depredador. Espera, acecha, llama a la puerta del corazón, pero no puede entrar sin permiso. Dios no solo advirtió a Caín del peligro, lo empoderó con responsabilidad. A ti te toca dominarlo. Es decir, Caín aún tenía elección, aún había tiempo, aún había salida. Pero Caín ignoró. La imagen que Dios presenta del pecado es casi animalística. Una fiera al acecho, como un depredador silencioso esperando el momento adecuado para atacar. No es casualidad que Pedro, en el Nuevo Testamento, compare al diablo con un león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. El lenguaje es similar, el peligro es el mismo. El pecado a la puerta no es solo una metáfora antigua, es una realidad espiritual actual. Siempre estará allí, esperando una brecha, un momento de debilidad, una justificación emocional. Pero la responsabilidad sigue siendo nuestra. A ti te toca dominarlo. Esa es una verdad dura, pero liberadora. Dios jamás nos dejaría luchar contra algo sin darnos las armas. Y Caín tenía todo lo que necesitaba: conocimiento, advertencia divina, libre albedrío, y aún así eligió mal. Esa advertencia también resuena en nuestros días. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos advierte antes de tomar una mala decisión? ¿Cuántas veces nuestra conciencia grita, pero la ignoramos? ¿Cuántas veces, como Caín, decidimos abrir la puerta, sabiendo quién está del otro lado? La advertencia de Dios es la misma hoy. El pecado está a la puerta, pero tú no tienes que dejarlo entrar. Dios habló, Dios advirtió, Dios ofreció una salida, pero Caín permaneció en silencio. Ninguna respuesta, ninguna señal de arrepentimiento, ninguna palabra. La ausencia de reacción fue la confirmación de su decisión. Ese silencio de Caín es aterrador. No gritó, no lloró, no pidió ayuda. Tragó su orgullo, alimentó el resentimiento y eligió un camino oscuro. En lugar de dominar el pecado, lo abrazó. En lugar de luchar contra el mal dentro de sí, lo alimentó en silencio. Y ese silencio se transformó en un plan, y el plan en una invitación, y la invitación en una emboscada. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Génesis 4:8. Curiosamente, la frase de Caín aquí parece casual, pero entre líneas es una trampa. El campo era el lugar de la soledad, lejos de testigos, lejos de interferencias, lejos incluso de la conciencia. El corazón de Caín ya había tomado su decisión. No actuó por impulso, lo planeó, y eso es lo que hace aún más grave el pecado. Fue premeditado, calculado, frío. Es aquí donde el odio alcanza su punto máximo. Caín no odiaba a Abel por algo que él hubiera hecho. Odiaba a Abel por lo que él era, por su fe, por su devoción, por haber sido aceptado por Dios. Ese es el misterio oscuro del pecado. Nos lleva a detestar el bien en los demás cuando nos negamos a buscarlo en nosotros mismos. En lugar de inspirar cambio, el ejemplo de Abel se convirtió en un espejo demasiado incómodo. Y Caín decidió romper el espejo, eliminar el reflejo. Y todo comenzó con el silencio. Hoy muchos no gritan, no atacan, no demuestran, pero por dentro están eligiendo odiar en silencio. Guardan rencores, alimentan envidias, planean herir con palabras, actitudes o incluso con el desprecio. Y cuando el pecado es ignorado, el corazón se convierte en un terreno fértil para la destrucción. La pregunta que queda es: ¿cuántas veces nuestro silencio ante la advertencia divina también revela nuestra elección por el odio, el orgullo, la indiferencia? Porque a veces el pecado no grita, se esconde hasta el momento exacto para atacar. La escena es silenciosa, el campo está vacío, no hay testigos humanos, solo la tierra. La tierra que antes producía frutos, ahora será manchada con la sangre del primer inocente. Caín se levanta contra su hermano, y con un solo golpe, la historia de la humanidad queda marcada para siempre. Y estando ellos en el campo, se levantó Caín contra su hermano Abel, y lo mató. Génesis 4:8.
No se dan detalles sobre cómo. La Biblia no describe el arma, ni el modo, ni el momento exacto, y eso solo aumenta el peso de la escena, porque el foco no está en el acto físico, sino en la tragedia espiritual. Este no fue solo el primer homicidio de la Biblia, fue un fratricidio, el asesinato de un hermano. La sangre derramada no fue la de un enemigo, fue la de alguien de la misma carne, de la misma sangre, del mismo hogar. Caín mató a Abel, no porque Abel fuera malo, sino porque era justo. El corazón de Caín no soportó la presencia de alguien que había agradado a Dios, y así el odio tomó forma, y el pecado se consumó. Pero la tierra no permaneció en silencio. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. Esta es una de las declaraciones más poderosas y misteriosas de la Biblia. La sangre inocente tiene voz. La tierra, ahora contaminada, lleva un clamor que asciende a los cielos. Es como si la creación misma fuera testigo de la caída del hombre, no solo en el Edén, sino ahora en el campo. La sangre de Abel clamaba por justicia, y Dios escuchó. Esa imagen resuena a lo largo de las Escrituras, hasta el Nuevo Testamento, donde en Hebreos 12:24 se dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Es decir, la sangre de Abel clamó por justicia, pero la de Cristo clama por perdón. La muerte de Abel no fue el fin de su voz, fue en realidad el inicio de una larga conversación entre el cielo y la tierra, sobre culpa, justicia, redención y misericordia. Caín pensó que podía esconder su pecado en el campo, pero la sangre grita, el pecado habla, y Dios escucha. Esa escena nos recuerda que toda injusticia tiene consecuencias, que toda vida tiene valor, y que ningún crimen, por más silencioso que parezca, pasa desapercibido ante el Creador. El suelo que recibió la sangre de Abel sigue gritando hasta hoy. Por cada corazón que ha sido herido, por cada alma injustamente silenciada, por cada vida que clama por justicia. La respuesta de Dios, juicio, misericordia y la marca. La sangre había sido derramada, la tierra contaminada. El silencio del campo fue roto por un clamor que ascendía a los cielos. Y entonces Dios habló. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. Con esa pregunta divina, ¿qué has hecho? Dios no está buscando información, está ofreciendo confrontación, conciencia, convicción. Así como preguntó a Adán en el Edén, ¿dónde estás? Ahora confronta a Caín, revelando que ningún pecado permanece oculto. Pero Caín responde con frialdad, casi con sarcasmo. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Génesis 4:9. Aquí vemos el alma de un hombre que ya no siente el peso de su error. Su corazón está insensible, intenta esquivar la culpa, como si pudiera engañar al Dios que todo lo ve. Y entonces viene la sentencia. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Génesis 4:11. La tierra, que antes solo exigía esfuerzo, ahora se volvería estéril para él. Caín ya no sería solo un labrador, sería un errante, un fugitivo. Cargaría el peso de su crimen por toda su vida. Pero, y aquí está lo inesperado, Dios no lo destruye. Caín teme por su vida. Dice que cualquiera que lo encuentre lo matará. Y Dios, incluso ante semejante perversidad, responde con un gesto de misericordia. Coloca una señal sobre Caín, un símbolo de protección, diciendo: cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces. Génesis 4:15. Esa marca de Caín, envuelta en misterio, es al mismo tiempo un símbolo de juicio y de gracia. Dios lo aparta, pero lo preserva. Sufre las consecuencias, pero no es destruido. Esa respuesta de Dios revela la complejidad de su justicia. Él castiga, pero aún así ofrece misericordia. Él confronta, pero aún extiende su mano. Él expone, pero no abandona. Caín se convierte en el símbolo de un hombre que rechazó el bien, alimentó el mal, derramó sangre, y aún así fue alcanzado por la paciencia de Dios. Es una verdad incómoda,
pero necesaria. Incluso el peor de los pecadores puede ser alcanzado por la misericordia divina. Y esa misericordia, aunque no siempre elimina las consecuencias, demuestra que Dios aún espera transformación. La marca de Caín permanece como un recordatorio. El pecado trae consecuencias, pero la gracia aún habla más fuerte que la sangre. La historia de Caín no está perdida entre las páginas antiguas de la Biblia. No es solo un relato lejano de un crimen primitivo. Es un espejo, un reflejo, una advertencia, porque Caín aún vive. Vive en las miradas de envidia que lanzamos cuando alguien es bendecido. Vive en las reacciones de orgullo herido, cuando Dios no responde como esperábamos. Vive en la religiosidad vacía, en el culto sin corazón, en la fe superficial. Vive en cada pensamiento tóxico que cultivamos, en silencio. El espíritu de Caín no es solo un acto, es una actitud interna, y por eso esta historia sigue tan vigente. Caín somos nosotros. Cuando no tratamos con el pecado, cuando ignoramos la voz de Dios, cuando dejamos que el mal crezca dentro de nosotros. Vivimos en una sociedad que, como Caín, quiere adorar sin quebrantarse, quiere ser aceptada por Dios sin rendirse, quiere aprobación sin transformación. Y cuando el cielo responde no, el mundo reacciona con odio, división, violencia, cancelación, orgullo. Es el mismo patrón espiritual. Es el mismo campo donde la sangre sigue siendo derramada. A veces no físicamente, pero sí emocional, espiritual y relacionalmente. La historia de Caín nos invita a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿estoy guardando algo contra mi hermano? ¿Mi adoración es verdadera? ¿Estoy ignorando el pecado que está a la puerta? Porque el verdadero mal no comienza con un acto externo. Comienza con lo que dejamos habitar en silencio dentro de nosotros. Pero todavía hay tiempo. Mientras el corazón aún sienta, mientras la conciencia aún hable, mientras el espíritu aún llame, todavía hay tiempo de decir no al espíritu de Caín. El espejo está frente a nosotros. La pregunta sigue siendo, ¿qué harás con el reflejo que estás viendo? La historia de Caín es una tragedia. Es el relato del primer pecado que desbordó del corazón a las manos, manchando el mundo con sangre. Es un retrato crudo de la profundidad de la caída humana, de lo que sucede cuando el pecado no es dominado sino abrazado. Pero gracias a Dios, esa no es la única historia. Porque si la sangre de Abel clamó desde la tierra por justicia, la sangre de Cristo clama desde el cielo por perdón. Sino que os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Hebreos 12:24. La sangre de Abel gritó, injusticia. La sangre de Cristo grita, gracia. Esa es la gran transformación de la narrativa bíblica. Incluso cuando la humanidad falla, incluso cuando la historia parece sumida en tinieblas, Dios ofrece redención. La marca de Caín fue un símbolo de juicio mezclado con misericordia. Pero la cruz de Cristo es el símbolo de la justicia plena, satisfecha, y de la misericordia ilimitada ofrecida. Caín mató por envidia. Cristo murió por amor. Caín se alejó de la presencia de Dios. Cristo nos acercó a ella. Caín cargó su culpa. Cristo cargó la nuestra. La esperanza que Caín representaba en su nacimiento, pero que nunca cumplió, Cristo la encarnó y la consumó. Y esa es la buena noticia para todos nosotros. Porque incluso si hemos seguido caminos equivocados, incluso si hemos albergado envidia, orgullo, ira o rencor, aún hay un Salvador, aún hay sangre que limpia, aún hay perdón. La historia de Caín termina con exilio, pero la nuestra puede terminar con reconciliación, no por mérito, sino por misericordia, no por nuestros sacrificios, sino por el sacrificio perfecto de Jesús. Tú puedes haber comenzado como Caín, pero en Cristo puedes terminar como hijo reconciliado. Después de cometer el primer asesinato de la historia, Caín fue confrontado por Dios y condenado a ser fugitivo y errante por la tierra. Desesperado, teme por su vida y dice, grande es mi castigo para ser soportado. Cualquiera que me hallare, me matará. Génesis 4:13-14. Y entonces viene una respuesta inesperada. Y le respondió Jehová,
Ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Génesis 4:15. La Biblia no dice exactamente qué era esa señal, y eso por sí solo ha generado siglos de debate, curiosidad y especulación. Pero más importante que el cómo es el por qué. La marca no fue un castigo, fue una protección. Sí, Caín fue juzgado, pero no destruido. Esa marca, ya sea visible o espiritual, representaba dos verdades que caminan juntas en la justicia de Dios. El pecado trae consecuencias, pero la gracia aún establece límites. Dios no permitió que el pecado quedara impune, pero tampoco abandonó por completo al pecador. Protegió a Caín de la venganza humana, no porque fuera inocente, sino porque Dios quiso preservar el curso de la historia y enseñar sobre su misericordia. Tal vez tú estás sintiendo el peso de algo que hiciste. Tal vez tu corazón está cargado de culpas, de decisiones equivocadas, de heridas que nadie comprende. Pero escucha con atención. La sangre de Jesús habla más fuerte que la de Abel. No clama por condenación, clama por redención. Tú no tienes que vivir errante como Caín. El mismo Dios que advirtió, confrontó y preservó a Caín, te llama hoy con amor y con verdad. Aún hay tiempo, aún hay perdón, aún hay cruz. Si este mensaje tocó tu corazón, dale me gusta al video. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo reflexiones bíblicas como esta, profundas, intensas y transformadoras. Que el Señor sane lo que está herido en ti, restaure lo que se ha perdido y reavive la fe donde solo quedaban cenizas. Porque mientras haya gracia, habrá esperanza. Dios te bendiga. Hasta el próximo video.